En Navidad, cuando la mesa resplandecía con luces festivas, mi hija me arrojó una copa de vino encima, delante de los niños, los familiares y todos los invitados. Su rabia estalló en medio de los brindis por la familia, destruyendo la ilusión de una celebración feliz. Pero el verdadero impacto llegó después, cuando la excluí para siempre de mi testamento. La sorpresa en su rostro fue solo el comienzo. Ya no pensaba detenerme. Era demasiado tarde. Antes de continuar, suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. La copa de vino temblaba en mi mano mientras permanecía de pie, al frente de la mesa, listo para dar mi brindis. Nochebuena de 2023. El pavó brillaba dorado bajo la luz de la lámpara de araña, las velas parpadeaban con calidez y mi mejor camisa blanca se sentía firme y fresca contra mi pecho. Perfecto, tal como a Margaret le hubiera gustado. Por la familia, dije, alzando la copa hacia mi hija Kathleen, su esposo Andrew y sus hijos. Por recordar a quienes hemos perdido y valorar. La risa amarga de Kathleen cortó mis palabras como si fueran cristal. Deja esta hipocresía, dijo con una voz quebrada por 5 años de rabia acumulada. Te lo mereces. El vino tinto voló por el aire en cámara lenta, capturando las luces navideñas al girar. El líquido burdeos me golpeó en la cara, empapando el cuello de mi camisa y escurriéndose por mi barbilla hasta la inmaculada mantelería. El silencio que siguió fue sepulcral. Emma empezó a llorar. Jake, de 8 años, se escondió detrás de la silla de su padre. Los Wilson, nuestros vecinos, se quedaron congelados con los tenedores a medio camino de la boca. Tía Mary dejó caer su servilleta. Yo seguía inmóvil, el vino aún escurriéndose. Mi mente de ingeniero registraba los detalles, la temperatura del líquido, el patrón de salpicado en mi camisa, la trayectoria exacta desde la posición de Kathleen. Mi hija, con 42 años, acababa de arrojarme vino en la cara durante la cena de Navidad. Kathleen, basta. Los niños están mirando, susurró Andrew, aunque su voz no tenía autoridad alguna. Pero ella no había terminado. Se puso de pie. Su rostro estaba distorsionado por el resentimiento que llevaba acumulando desde el funeral de Margaret. 5 años, papá. 5 años pidiéndote ayuda con las tarjetas de crédito. ¿Y qué haces tú? Les compras juguetes de plástico barato de la tienda de todo por $1. Los Wilson comenzaron a ponerse sus abrigos con una eficiencia incómoda. Deberíamos irnos, murmuró la señora Wilson, evitando cruzar la mirada con alguien. No son juguetes baratos, respondí en voz baja, limpiándome el vino de la barbilla. Elegí cada uno con cuidado. Con cuidado de que fueran lo más baratos posible, replicó Kathleen, elevando la voz. Mientras tú estás en esta casa enorme, acumulando el dinero del seguro de mamá, tus nietos reciben basura. Tía Mary intentó intervenir. Kathleen, cariño, este no es el momento ni el lugar. ¿Y cuándo es el momento, tía Mary? ¿Cuando esté muerto y ya sea tarde? Kathleen tomó el regalo que había envuelto para Jake. Un kit de avión a escala que había escogido con dedicación. Mira este chatarra de $20. Y él vale $500,000. Andrew le tironeó del brazo. Por favor, vámonos a casa. Podemos hablar de esto con calma. Pero yo no lo escuchaba a él. Estaba observando el rostro de mi hija. Viéndola con claridad por primera vez en años. Viendo el cálculo detrás de su enojo. Cómo había llegado sin regalos, pero esperando recibirlos. Cómo había criticado todo. El vino que elegí, la vajilla que usé, la cena que preparé solo. Emma lloraba con más fuerza. Mami, deja de gritarle al abuelo. Tu abuelo no se preocupa por nosotros, respondió Kathleen, rompiendo el envoltorio del regalo de Jake. ¿Ves este avión? Esto es lo que valen 48 años siendo su hija. Migajas. Las piezas del avión cayeron al suelo, hechas trizas. Jake sollozó. Me incliné para recoger los fragmentos. Mis movimientos eran lentos, deliberados, tranquilos. Cuando me incorporé,
Todos los ojos de la sala estaban puestos en mí. La mancha de vino se expandía en mi pecho como un mapa de traición. Gracias, Kathleen, dije, con una voz firme como la piedra. Gracias por mostrar tu verdadera cara. Ella vaciló por un instante, tal vez percibiendo algo nuevo en mi tono. Pero luego continuó, arrastrada por su propio impulso. ¿Mi verdadera cara? ¿Y la tuya, papá? Haces el papel de viudo desconsolado mientras cuentas cada centavo. Tiró el regalo de Emma de la mesa. Estos niños merecen algo mejor que tu miseria. Los vecinos ya habían llegado a la puerta. Escuché su coche arrancando en el camino de entrada. Andrew hizo un último intento. Kathleen, deberíamos irnos. Los niños están alterados. Pero Kathleen estaba llegando a su clímax, enumerando cada petición económica que le había rechazado a lo largo de los años. Cada palabra era como otra copa de vino arrojada. Pero esta vez estaba preparado. Esta vez observaba, aprendía, recordaba. Mi mente de ingeniero empezó a calcular posibilidades. Las tarjetas de crédito, papá. Los $18,000 que te pedimos en primavera. ¿Y qué dijiste? Que aprendiera a presupuestar mejor. Kathleen caminaba de un lado a otro entre los regalos esparcidos, con la copa de vino aún en la mano temblorosa. Yo seguía de pie junto a mi silla, el vino ya frío contra mi piel, procesando cada acusación con precisión mecánica. Detrás de mí, tía Mary guiaba discretamente a Emma y Jake hacia la sala, pero susurros temerosos se seguían oyendo. Las reparaciones del techo, hace 2 años. $12,000. Te lo rogamos. La voz de Kathleen se quebró, quizás por verdadera emoción o por una actuación muy convincente. Dijiste que el banco nos daría mejores condiciones que la familia. Andrew estaba inmóvil entre su esposa y la puerta, haciendo tintinear las llaves del coche con manos nerviosas. Deberíamos irnos. Esto no está resolviendo nada. ¿Resolver? Kathleen se volvió hacia él. Nada se resuelve porque él se sienta en su fortaleza, contando el dinero de mamá mientras su propia familia se ahoga. La acusación sobre el seguro de vida de Margaret me golpeó distinto a las anteriores. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era dolor, era claridad. Una claridad fría, analítica. ¿El seguro de vida de tu madre? Repetí lentamente. Pagó las cuentas médicas de Emma cuando nació. Lo sabes. Una parte. ¿Y el resto? Kathleen hizo un gesto amplio hacia el entorno. Esta casa, las renovaciones, tu adorado taller en el sótano. Mientras tanto, Jake necesita clases de refuerzo. Y no podemos pagarlas. Desde la sala se escuchaban los sollozos de Emma y las preguntas de Jake sobre por qué mamá estaba enojada con el abuelo. Las respuestas suaves de tía Mary no lograban ocultar su confusión. Me acerqué a la chimenea, pisando papeles de regalo arrugados, las manchas de vino marcaban mi camino en la alfombra. Cada paso era medido, deliberado. ¿Las clases de refuerzo que mencionaste en octubre? Sí. Y yo dije que las pagaría directamente. Llamé a 3 servicios y dejé mensajes con el orientador escolar. Nunca seguiste el contacto. Kathleen se detuvo. Eso no. Estábamos esperando el programa adecuado. Andrew carraspeó. Quizá estábamos valorando otras opciones primero. ¿Otras opciones? Me giré desde la chimenea y algo en mi expresión hizo que ambos retrocedieran un paso. ¿Otras fuentes de dinero? La sala quedó en silencio, excepto por el tic-tac del reloj de pie y los susurros de los niños. Tía Mary apareció en la puerta, ya con el abrigo puesto y Jake tomado de la mano. Paul, me llevo a los niños esta noche, anunció con firmeza. Esto no es algo apropiado para que ellos presencien. Tía Mary, no lo hagas, intentó decir Kathleen. No. La voz de Mary resonó con una autoridad que sorprendió a todos. Ya has hecho suficiente el ridículo y has traumatizado a estos niños más de lo necesario. Emma, cariño, ponte el abrigo. Mientras mi sobrina nieta ayudaba a los niños a recoger sus cosas,
observé el rostro de Kathleen recorrer una gama de emociones. Ira, frustración y algo que tal vez fue vergüenza. Pero nunca remordimiento. Jamás remordimiento. Muy bien, espetó Kathleen, estrellando la copa de vino sobre la repisa. Llévatelos. Que el abuelo les explique por qué se arruinó la Navidad. La Navidad se arruinó, respondí en voz baja, el momento en que elegiste la crueldad en lugar de la gratitud. Andrew agitaba las llaves con creciente desesperación. Kathleen, por favor, vámonos a casa y calmémonos. Pero yo aún no había terminado. 5 años de paciencia cuidadosamente contenida, esperando que madurara, justificando su comportamiento porque también estaba de duelo. Todo eso cristalizó en una comprensión absoluta. Andrew, lleva a tu esposa a casa, dije, mirándolo directamente a los ojos. Y no la traigas de vuelta. Papá, la voz de Kathleen se volvió aguda. ¿No puedes simplemente? Puedo, la interrumpí. Y lo haré. Me enderecé por completo. Seguía empapado de vino, pero no me moví. Ya no eres bienvenida en esta casa. Ya no eres mi hija. El silencio que siguió fue distinto al de antes. Era definitivo. Kathleen me miró, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido alguno. Andrew la tomó del brazo y comenzó a guiarla hacia la puerta. «Te vas a arrepentir», susurró Kathleen y luego lo gritó. «Vas a morir solo en esta casa, contando tu dinero, y a nadie le va a importar». La puerta principal se cerró de golpe con tal fuerza que las ventanas vibraron. Las puertas del coche se azotaron. Las llantas chirriaron sobre el pavimento del camino de entrada. Yo me quedé solo en mi comedor arruinado, rodeado de regalos rotos, sueños hechos trizas, y el vino aún goteando sobre la alfombra buena de Margaret. El reloj de pie dio las 9. El eco de la salida de Kathleen flotaba en el aire como humo. Observé el desastre con método. Copas volcadas, papeles de regalo rasgados, el avión de juguete hecho pedazos junto a la chimenea. La cena de Navidad se enfriaba sobre la mesa, con platos intactos junto a lugares demolidos. Recorrí cada habitación con pasos deliberados, documentando la destrucción. En la sala, los cojines estaban fuera de lugar, donde Jake se había escondido. La encimera de la cocina tenía salpicaduras de vino que de alguna manera habían llegado desde el comedor a casi 5 metros de distancia. Incluso en el pasillo, las paredes mostraban manchas burdeos. Mi entrenamiento como ingeniero se activó de forma automática. Evaluar daños, reunir evidencia, formular un plan. Saqué el teléfono del bolsillo de la camisa y comencé a tomar fotografías. La mancha de vino en mi camisa, los regalos rotos, la mesa alterada. Cada imagen con su hora exacta. Grababa notas de voz mientras trabajaba, con un tono clínico y distante. 24 de diciembre. 9:15 de la noche. El sujeto arrojó aproximadamente 120 mililitros de vino tinto a una distancia de 2,5 metros, con clara intención y premeditación. Mi voz sonaba extraña en la casa vacía. Destrucción de regalos destinados a menores, humillación pública en presencia de vecinos y familia extendida. En mi estudio, abrí la caja fuerte empotrada detrás del retrato de Margaret. Dentro estaban los documentos del seguro, el testamento que redacté hace 3 años, estados de inversión, escrituras de propiedad. Todo lo que Kathleen creía conocer, pero nunca había visto realmente. En aquel entonces, el testamento era sencillo. Demasiado ingenuo. Extendí los documentos sobre mi escritorio de caoba y encendí la lámpara de banquero que había pertenecido a mi padre. Los números cuentan historias, si sabes leerlos, valores de activos, saldos de cuentas, beneficiarios de seguros. Una vida entera de planificación cuidadosa, inversiones conservadoras y ahorros metódicos. El seguro de vida de Margaret, sí, había sido considerable. Pero las acusaciones de Kathleen sobre acaparar el dinero eran completamente falsas. Abrí la app del banco y empecé a revisar 5 años de movimientos. Facturas médicas de Emma, pagadas en su totalidad. Guardería de Jake, cubierta durante 2 años.
La reparación del techo que Kathleen mencionó. Había transferido $12,000 a su cuenta en marzo de 2022. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Kathleen. Papá, lo siento por lo de esta noche, pero nos lastimaste mucho al decir que ya no soy tu hija. ¿Podemos hablar mañana? Sin disculpa por el vino. Sin reconocimiento del trauma de los niños. Ni una sola mención a los regalos destruidos o los vecinos humillados. Solo manipulación disfrazada de reconciliación. Capturé una captura de pantalla y la añadí a mi carpeta de evidencia. Otro mensaje. Andrew dice que debimos manejarlo de otra forma, pero sabes que estoy bajo mucho estrés por los problemas de dinero. Por favor, no estés enojado. Aún sin verdadero remordimiento. El patrón era claro ahora. Documentado. Irrefutable. Llamé a la oficina de mi abogado. Sabía que solo llegaría al buzón de voz en plena víspera de Navidad. Mark, habla Paul Carter. Necesito una cita urgente lo antes posible después de Navidad. Se trata de revisar mi testamento y no puede esperar hasta el nuevo año. Por favor, llámame esta noche o a primera hora mañana. La casa se sentía distinta ahora. No vacía. Liberada. Me quité la camisa manchada de vino y subí a cambiarme, dejando la evidencia embolsada y etiquetada sobre el escritorio. En el espejo, me veía más viejo. No derrotado. Más bien esclarecido. Enfocado. El retrato de Margaret me observaba desde el tocador. Lo tomé entre las manos, contemplando su sonrisa apacible, sus ojos bondadosos, esos ojos que nunca vieron la verdadera naturaleza de Kathleen. Lo siento, querida, susurré al marco. Debí haber puesto límites hace años, pero ahora lo voy a arreglar. De vuelta en el estudio, saqué un bloc legal amarillo y comencé a hacer listas. Activos que proteger, documentos que reunir, estrategias legales por investigar. Mi letra era firme, metódica, decidida. El teléfono sonó a las 10:30. Era Mark Lean, devolviendo la llamada a pesar de la hora. Paul, recibí tu mensaje. ¿Estás bien? Suenas distinto. Estoy bien, Mark. Mejor que bien, de hecho. ¿Qué tan pronto podemos vernos? Bueno, mañana es Navidad, pero podría recibirte el jueves en la mañana si es realmente urgente. Lo es. Observé la evidencia extendida sobre el escritorio, las fotos del ataque de Kathleen, los mensajes de texto que revelaban sus verdaderas prioridades. Necesitamos discutir estrategias de protección patrimonial. Mi hija ha mostrado su verdadera cara, y tengo la intención de actuar en consecuencia. Entiendo, respondió Mark, con un tono que se volvió profesional de inmediato. Trae toda la documentación relevante. Revisaremos tus opciones a fondo. Después de colgar, me recosté en el sillón de cuero y contemplé la transformación. 6 horas atrás era un viudo solitario, aferrado a la esperanza de una reconciliación familiar. Ahora era otra cosa por completo. Un hombre con propósito. Armado con pruebas. Y absolutamente claro en sus objetivos. El reloj marcó las 11. Afuera, las luces navideñas parpadeaban pacíficamente en las ventanas de los vecinos. Dentro, yo comenzaba a planear la lección que Kathleen estaba por aprender. A la mañana siguiente, Navidad llegó gris y silenciosa. Conduje hacia el centro de Arlington por calles desiertas. Mi carpeta con fotografías impresas y documentos legales descansaba en el asiento del copiloto. El Maple Loaf Café brillaba cálido contra el paisaje invernal, uno de los pocos locales abiertos en pleno feriado. John ya me esperaba en nuestro rincón habitual del café cuando llegué, con una taza de café humeante frente a él. 70 años de amistad nos habían enseñado a leer el rostro del otro, y su expresión cambió de inmediato al verme. Paul, pareces no haber dormido, dijo al ponerse de pie para abrazarme, luego me indicó que me sentara. ¿Qué ha pasado? Sara, nuestra camarera de siempre, apareció con una segunda taza. Buenos días, señor Carter. ¿Lo de siempre para desayunar? Solo café por ahora, Sara. Gracias.
Cuando ella se alejó, abrí mi carpeta con método. John observaba con creciente preocupación mientras desplegaba los documentos sobre la pequeña mesa. La Nochebuena no salió como esperaba, dije, deslizando mi teléfono hacia él. La primera fotografía mostraba, con crudeza, mi camisa blanca manchada de vino. El rostro curtido de John se transformó al ir deslizando las imágenes. «Dios mío». Levantó la vista con una expresión dura. «¿Kathleen hizo esto delante de los niños? ¿Delante de los vecinos?» Mi voz se mantuvo serena, pero John me conocía lo suficiente como para detectar la furia debajo. Me arrojó vino directamente al rostro durante mi brindis de Navidad. 48 años de amistad, Paul, y nunca te había visto tan decidido, tan frío. John dejó el teléfono sobre la mesa con cuidado. «Cuéntamelo todo». Relaté la noche con precisión sistemática, la tensión previa, la explosión, las acusaciones, las consecuencias. John escuchó sin interrumpir, su mandíbula apretándose con cada detalle. Sara volvió para rellenar nuestras tazas, captando fragmentos de la conversación, destruyó los regalos de los niños, ni una disculpa sincera. Se quedó más tiempo del necesario, claramente intrigada. Cuando terminé, John se recostó en el cuero desgastado del asiento. «¿Cuál es tu siguiente paso?» Saqué un marcador verde del bolsillo de mi chaqueta y retiré mi testamento actual. John observó fascinado mientras tachaba, una por una, cada mención de Kathleen Smith en las secciones de beneficiarios. «Tengo cita con mi abogado mañana», expliqué mientras seguía trazando líneas sobre su nombre. «La voy a desheredar por completo». «¿Y Emma y Jake?», preguntó John. «Son inocentes en todo esto. Voy a establecer un fideicomiso separado para ellos, accesible a los 25 años, con condiciones de conducta». Cerré el marcador con un clic seco. «Pero solo si demuestran verdadero respeto por la familia». Sara se acercó de nuevo, supuestamente para revisar la mesa, aunque claramente escuchaba cada palabra. «¿Más café, caballeros?» «Estamos bien, gracias», respondió John, esperando a que se alejara para continuar. Bajó la voz. «Vas a necesitar un albacea en quien confíes plenamente. Esperaba que aceptaras tú esa responsabilidad». John extendió la mano por encima de la mesa y apretó mi hombro con una fuerza inesperada. «Por supuesto que lo haré. Ya era hora de que esa chica aprendiera lo que son las consecuencias». Saqué mi blog legal y anoté los datos de contacto de Mark Leven. El abogado sugirió grabar un testamento en vídeo explicando mis motivos. «¿Estarías dispuesto a presenciarlo?» «Por supuesto». John observó el testamento tachado con una expresión de satisfacción sombría. «Sabes, siempre sospeché que esa chica traería problemas. Margaret era demasiado buena para verlo. Margaret creía en las segundas oportunidades, y en las terceras, y en las cuartas». Recogí los documentos y los guardé de nuevo en la carpeta. Pasé 5 años esperando que Kathleen madurara. La Nochebuena me demostró que eso fue un acto de optimismo ingenuo. Sara apareció otra vez, esta vez con la cuenta, a pesar de que apenas habíamos tocado el café. «Les deseo unas felices fiestas, caballeros», dijo, con curiosidad evidente, su mirada deteniéndose en nuestros papeles. Afuera del café, John me acompañó hasta el coche. El aire de diciembre se sentía cortante y limpio, tras el ambiente cargado del interior. «Llámame después de ver al abogado», dijo. «Quiero saber todos los detalles del plan». Miré el reloj. Las 11:30. La oficina del abogado abría a las 2. «De hecho, ¿te gustaría venir conmigo? Como albacea potencial, deberías conocer bien la estructura legal». «No me lo perdería por nada», respondió John con una sonrisa decidida. «Es hora de que tu hija aprenda que las acciones tienen consecuencias». Mientras conducía por las tranquilas calles navideñas, sentí algo que no experimentaba desde hacía años, la satisfacción de tener un objetivo claro y los recursos para alcanzarlo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de Kathleen. «Papá, por favor, no sigas enojado. Podemos arreglar esto».
Seguía sin haber una disculpa real. Seguía sin reconocer el daño que había causado a sus propios hijos. Eliminé el mensaje sin responder. El ascensor subía con constancia hacia el despacho de Mark Levin, en el piso 20, llevando a John y a mí por encima del bullicioso centro de Boston. A través de las paredes de vidrio, la ciudad se extendía en todas direcciones, activa incluso el día después de Navidad. La secretaria de Mark, Linda, nos recibió con calidez profesional a pesar del horario festivo. Señor Carter, señor Miller, pasen por favor. El señor Levin está revisando sus documentos preliminares. Mark nos esperaba detrás de la mesa de conferencias de caoba, con mi carpeta de evidencias extendida ante él como si fueran pruebas en un tribunal. A sus 55 años, tenía la precisión de quien ha manejado demasiadas disputas familiares. Paul, dijo, señalando las sillas frente a los documentos. He revisado tus fotografías y el cronograma. Este nivel de documentación es impresionante para alguien sin formación legal. Costumbre de ingeniero, respondí, sentándome. Cuando algo se rompe, se analiza el fallo sistemáticamente. John tomó asiento a mi lado, atento al ambiente formal. Mark lo había organizado todo con precisión forense. Fotos, capturas de mensajes, declaraciones de testigos, incluso un testimonio escrito de tía Mary. Antes de continuar, dijo Mark, debo advertirte que los cambios drásticos en testamentos suelen provocar impugnaciones legales. Tu hija podría alegar influencia indebida, incompetencia mental o coerción emocional. Por eso es importante la documentación, repliqué. Cada fotografía tiene sello de hora. Cada mensaje está guardado. El patrón de conducta es incuestionable. Mark tomó una lupa y examinó las fotos con atención profesional. Estas imágenes muestran claramente una agresión deliberada. Combinadas con testimonios de testigos, constituyen una base sólida para una exclusión por conducta. ¿Exclusión por conducta?, preguntó John. La ley de Massachusetts permite desheredar a un heredero en función de maltrato demostrado hacia el testador, explicó Mark. Agresión física, humillación pública y manipulación financiera sostenida son motivos suficientes. Me incliné hacia adelante. ¿Qué lenguaje específico debemos usar? Mark sacó un bloc legal amarillo y comenzó a tomar notas. Redactaremos una cláusula de exclusión detallada, citando incidentes específicos con la documentación correspondiente. Cuanto más preciso sea, más difícil será impugnarlo. Y el rol de John como albacea es esencial, añadió, dirigiéndose a él. ¿Estás preparado para defender este testamento ante posibles disputas legales? Podría implicar declaraciones juradas, audiencias y un compromiso de tiempo considerable. John se irguió en su asiento. Paul ha sido mi amigo más cercano durante 48 años. Si su hija quiere pelear, tendrá pelea. Mark asintió con aprobación. Bien. Recomiendo grabar un testamento en vídeo donde expliques tus razones con tus propias palabras. Los tribunales consideran ese testimonio especialmente convincente en casos de impugnación por incompetencia mental. ¿Qué tan detallado debe ser? Extremadamente. Explica los incidentes concretos, tu respuesta emocional y el impacto en las relaciones familiares. Mark tomó más notas. Lo filmaremos aquí la próxima semana, con Linda como testigo. Le mostré mi testamento actual, con los tachones en tinta verde. ¿Cuánto tiempo tomará finalizar los cambios? 2 semanas para completar toda la documentación, incluida la grabación en vídeo. Mark examinó mis tachaduras con interés profesional. También te recomendaré establecer ese fideicomiso independiente para tus nietos, accesible a partir de los 25 años, con condiciones basadas en respeto y conducta. ¿Qué tipo de condiciones?, pregunté. Cartas escritas de entendimiento sobre las obligaciones familiares. Requisitos anuales de servicio comunitario. Demostración de responsabilidad financiera. El bolígrafo de Mark se movía con constancia sobre su bloc legal. En esencia, añadió, se ganarán la herencia mediante el desarrollo de su carácter. John sonrió con severidad. Está brillantemente pensado.
Los niños tendrán seguridad, pero solo si no siguen el ejemplo de su madre. Mark reunió los materiales de evidencia en pilas organizadas. Paul, redactaré los documentos preliminares para el viernes. Revísalos con atención. Luego programaremos la grabación del testamento en vídeo para principios de la próxima semana. Y si Kathleen impugna el testamento, agregó Mark, estas fotografías y mensajes de texto serán pruebas contundentes de su verdadera personalidad. Combinadas con tu documentación sistemática y tu testimonio en vídeo, cualquier intento de anulación será muy difícil de sostener. Mientras nos preparábamos para salir, el rostro de Mark adoptó un gesto más serio. Un último punto. Evita cualquier confrontación directa con tu hija durante este proceso. Si ella se te acerca buscando reconciliación, documenta todo, pero no te involucres emocionalmente. De hecho, respondí, espero que se acerque. Me proporcionaría aún más evidencia de su patrón manipulador. Mark me observó detenidamente. Solo recuerda, todo lo que digas o hagas a partir de ahora podría convertirse en prueba en un tribunal. Mantente metódico, documentado y bajo control. En el ascensor que descendía al nivel de la calle, Ion soltó una risa seca, casi triunfante. Tu hija no tiene ni idea de lo que se le viene encima. Lo sabrá muy pronto. Miré mi reloj. 4:30 de la tarde. Acompáñame a casa, Ion. Quiero mostrarte algo en mi estudio. Afuera, la tarde invernal en Boston ya comenzaba a oscurecer, pero por primera vez en años me sentía lleno de energía. Las piezas caían en su sitio con precisión de reloj suizo. Mi teléfono sonó al llegar al garaje. Número de Kathleen. Se lo mostré a Ion antes de contestar, con calma deliberada. Hola, Kathleen. Papá, me alegra tanto que hayas contestado. Andrew y yo hemos estado hablando, y realmente creemos que deberíamos reunirnos en persona para arreglar las cosas como corresponde. Perfecto. Absolutamente perfecto. Podría ser, respondí, captando la mirada cómplice de Ion. ¿Cuándo pensabas venir? ¿Mañana por la noche? ¿Tal vez a las 6? Quiero explicarte todo bien, sin el estrés de las fiestas. A las 6 está bien. Colgué y miré a Ion con satisfacción calculada. Está cayendo directamente en la trampa. El dispositivo de grabación ya está listo. Sentí como el peso de la ventaja estratégica se asentaba sobre mí como una armadura. Para mañana por la noche, tendría todo lo necesario para hacer que su desheredación fuera completamente inexpugnable. La mañana después del día de Año Nuevo me encontró en mi estudio, reproduciendo por tercera vez la grabación de la supuesta disculpa de Kathleen. Su insistencia en la seguridad financiera de los nietos había sonado demasiado estudiada, demasiado medida. Algo me molestaba. Había un patrón que mi mente de ingeniero aún no lograba identificar. Abrí mi banca en línea y comencé a revisar las transacciones recientes. Depósitos habituales de la pensión, pagos de servicios, compras de supermercado. Pero al revisar los extractos de diciembre, noté algo extraño. Notificaciones de acceso desde dispositivos que no reconocía, en horarios en los que yo estaba dormido. Ion, soy Paul. Marqué el número de mi amigo mientras observaba esa actividad sospechosa. ¿Puedes reunirte conmigo en First National esta mañana? Necesito verificar algo, y preferiría tener un testigo. Por supuesto. ¿Qué pasa? Tal vez nada. O tal vez todo. Te explico cuando llegues. Una hora después, estábamos sentados frente a Robert Mason, el gerente de la sucursal, quien había manejado mis cuentas durante 15 años. Su habitual buen humor se desvaneció a medida que accedía a mis registros financieros. Paul, necesito mostrarte algo que me ha estado preocupando, dijo Robert, girando su monitor hacia nosotros. Esta línea de crédito fue abierta hace 2 años con tu garantía personal. Miré el documento en pantalla. $25,000 garantizados contra el valor de mi propiedad, con pagos mensuales deducidos automáticamente de mi cuenta corriente. Mi firma aparecía al pie. Pero no era mi firma. Jamás firmé ese documento, dije, con voz serena. Ion se inclinó,
examinando la pantalla con atención. Robert sacó una lupa y comparó la firma con la que tenían registrada. «Tienes toda la razón», afirmó. «Mira la P de Paul. Tu firma real tiene un bucle distintivo aquí. Esta no lo tiene». Ion silbó en voz baja. «Falsificó tu firma por $25.000. Al parecer, sí», respondí, tomando una foto del documento con mi teléfono, asegurándome de que el sello de hora quedara visible. «Robert, ¿cuál es el proceso para denunciar esta estafa? Necesito que completes un reporte formal inmediatamente. Este documento será marcado y comenzaremos a investigar toda la actividad reciente». Sus dedos se movieron rápido por el teclado. «También recomiendo revisar cada cuenta en la que Kathleen tenga acceso». Las siguientes 3 horas revelaron el alcance sistemático del engaño de mi hija. Cuentas de ahorro conjuntas que había olvidado, abiertas cuando ella tenía 18 años. Tarjetas de crédito donde yo figuraba como garante sin saberlo. Cuentas de inversión desde las cuales ella había estado transfiriendo pequeñas cantidades, siempre por debajo del umbral que activaba notificaciones automáticas. La exposición total es de aproximadamente $47.000, anunció Robert tras revisar todo. Todo vinculado a documentos falsificados o accesos no autorizados. Me recosté en la silla de cuero, procesando los números con frialdad. $47.000 robados mediante fraude sistemático durante casi 3 años. No era de extrañar que estuviera tan desesperada por asegurar su herencia. Llevaba años viviendo de mi crédito. «Elimínala de todas las cuentas inmediatamente», ordené. «Cambia todas las contraseñas, preguntas de seguridad y códigos de acceso. Quiero que John Miller sea añadido como único contacto alternativo y beneficiario en todo». Robert asintió, sombrío. «También tendré que reportar esto a la policía. Un fraude financiero de esta magnitud requiere investigación penal». «Hazlo». Me puse de pie, recogiendo las pruebas impresas y guardándolas en mi carpeta. «Y Robert, quiero copias de cada documento falsificado, cada transacción no autorizada, cada acceso sospechoso. Todo». «Por supuesto. Tendré el paquete completo listo para mañana por la mañana». Fuera del banco, Ion negó con la cabeza, incrédulo. $47.000. Paul. Te ha estado robando a plena vista. La grabación de su visita de disculpa ahora tiene perfecto sentido, respondí mientras caminábamos hacia el coche. No le preocupaba nuestra relación. Le preocupaba perder el acceso a mis cuentas. Mi teléfono volvió a sonar mientras llegábamos al estacionamiento. Mark Leven. Paul, justo a tiempo. ¿Cómo fue la revisión en el banco? Mejor de lo esperado. Peor de lo que temía. Le resumí los hallazgos sobre las falsificaciones mientras Ion escuchaba desde el asiento del copiloto. Tenemos pruebas documentadas de fraude financiero sistemático. Excelente. Eso fortalece muchísimo nuestra posición, dijo Mark, con evidente satisfacción profesional. ¿Puedes venir mañana por la tarde? Quiero revisar todo antes de finalizar tu Nuevo Testamento. Por supuesto. Y Mark, creo que también debemos hablar sobre presentar cargos penales. Colgué, mientras conducía de regreso a casa por las tranquilas calles de Arlington en enero. Mi mente ya calculaba la siguiente fase de la estrategia. El fraude financiero me dio una ventaja que no esperaba. Una exposición criminal que podría llevar a Kathleen a prisión si decidía impugnar el testamento. Pero había algo que seguía inquietándome sobre esos accesos sospechosos desde dispositivos no reconocidos. Si había estado entrando a mis cuentas electrónicamente, ¿qué más podría estar vigilando? Ion, cuando lleguemos a casa, necesito revisar algo en mi computadora. Esta investigación podría ser más compleja de lo que imaginábamos. Las piezas del rompecabezas encajaban con una precisión matemática, revelando un patrón de engaño mucho más sofisticado que un simple arranque de ira y una copa de vino volando. Esa noche, después de que Ion se fue para procesar las revelaciones del día, me senté en mi despacho observando correos electrónicos sospechosos.
Alertas de inicio de sesión desde ubicaciones que nunca había visitado. En horarios en los que estaba dormido. El fraude financiero era solo el comienzo. Alguien había estado vigilando sistemáticamente mi vida digital. Llamé a Alex Reed, el especialista en ciberseguridad que Mark me había recomendado para situaciones como esta. Alex, habla Paul Carter. Mark Levin me dio tu contacto. Necesito que alguien examine mi red doméstica lo antes posible. ¿Qué tipo de problemas de seguridad está experimentando, señor Carter? Accesos no autorizados a mis cuentas financieras, inicios de sesión sospechosos y posiblemente más. Miré el viejo iPad que descansaba sobre el escritorio de la habitación de invitados, un dispositivo que apenas había usado desde que lo compré hace 3 años. ¿Puede venir mañana por la mañana? Por supuesto. Traiga todos sus dispositivos y no toque nada hasta que llegue. Alex resultó ser un profesional metódico, en sus 30, que llegó con un maletín lleno de equipos de diagnóstico. En menos de 1 hora, su portátil mostraba un mapa de la red, con todos los dispositivos conectados a mi Wi-Fi, incluidos varios que no reconocía. Señor Carter, alguien ha estado accediendo sistemáticamente a su red desde múltiples dispositivos durante los últimos 2 años. Alex señaló la pantalla, resaltando conexiones no autorizadas. Han ingresado a sus aplicaciones bancarias, cuentas de correo e incluso a su portal médico. ¿Desde dónde? Déjeme rastrear las firmas de los dispositivos. Sus dedos volaban sobre el teclado. Esto es interesante. La mayoría de los accesos provienen de un dispositivo ubicado físicamente en esta casa. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Muéstreme. Alex me condujo directamente a la habitación de invitados, hasta el iPad que había olvidado por completo. Lo encendió y la pantalla reveló una serie de aplicaciones personales. Banca, correo electrónico, seguros, cuentas de inversión, todas abiertas, todas accesibles, todas monitoreadas. Alguien configuró este dispositivo para reflejar sus cuentas y mantener acceso constante. Alex revisó los registros de actividad. Han estado observando sus movimientos financieros, leyendo sus correos electrónicos e incluso monitoreando sus citas médicas. Este iPad ha estado en esa habitación durante 3 años. Kathleen siempre se alojaba aquí cuando venía a visitarme. Entonces ha tenido acceso completo a su vida privada. Alex comenzó a capturar pantallazos como evidencia. Pero hay más. Mire esto. Abrió la aplicación de mensajería, revelando una conversación entre Kathleen y Andrew que me apretó el pecho con una mezcla de traición y furia. Kathleen, todavía esperando que el viejo estire la pata. Andrew, ¿cuánto más puede durar? Tiene 68 y problemas del corazón. No debe quedar mucho. Kathleen, he estado monitoreando sus cuentas. Sigue gastando como si fuera a vivir para siempre. Andrew, al menos sabemos exactamente lo que heredaremos cuando llegue el momento. Kathleen, a menos que cambie el testamento antes. Por eso necesito seguir en buenos términos con él. Alex me observó mientras leía esa conversación casual sobre mi muerte. Hay docenas de mensajes como este, fechados en los últimos 2 años. ¿Desea que documente todo? Sí. Captura cada mensaje, cada inicio de sesión, cada acceso no autorizado. Mi voz sonaba extrañamente serena, incluso para mí mismo. Quiero un informe completo de análisis forense digital. Durante las siguientes 3 horas, Alex documentó sistemáticamente el alcance del espionaje de Kathleen. Transacciones bancarias vigiladas en tiempo real, correos leídos antes de que yo los viera, acceso a mis historiales médicos para rastrear mi estado de salud. Incluso mis reuniones legales con Mark habían sido observadas a través de mi calendario. Sabe sobre los cambios en su testamento, señaló Alex, revisando las actividades recientes. Las confirmaciones de cita con Mark Levin fueron todas abiertas desde este dispositivo. Entonces se está preparando para impugnarlo legalmente. Me dejé caer en la silla de mi escritorio, asimilando las implicaciones. Ha estado jugando una partida mucho más larga de lo que imaginaba. Alex terminó de compilar su informe,
Más de 200 capturas de pantalla, registros de acceso y huellas digitales que probaban una invasión sistemática de privacidad. Señor Carter, esto es acoso digital e incluso robo de identidad. Tiene que presentar cargos. Y lo haré. Recogí la evidencia impresa y la añadí a mi ya abultada carpeta de documentación. Pero primero necesito crear algo que proteja mis intenciones si decide impugnarlas legalmente. ¿Un testamento en vídeo? Exacto. Si Kathleen está vigilando mi actividad digital, verá que lo estoy creando. Quiero que sepa que estoy plenamente consciente de su traición. Esa noche, configuré la cámara de mi portátil y grabé un vídeo explicando en detalle mi decisión de desheredarla por completo. Hablé directamente al ente, presentando metódicamente cada evidencia: la agresión con el vino, los documentos financieros falsificados, el espionaje digital, los mensajes despiadados sobre su espera por mi muerte. Si alguien está viendo este vídeo, significa que Kathleen ha impugnado mi testamento tras mi fallecimiento, concluí. Cada decisión que he tomado ha sido deliberada, documentada y legalmente sólida. Ha demostrado su verdadera naturaleza una y otra vez, y yo he respondido en consecuencia. Tras subir el vídeo a un almacenamiento en la nube seguro y enviar copias a Mark, llamé nuevamente a Alex para implementar medidas de seguridad digital avanzadas. A partir de ahora, quiero autenticación en 2 pasos en todos mis dispositivos, comunicaciones cifradas y auditorías de seguridad regulares. Quiero que mi vida digital quede completamente blindada ante cualquier otra intrusión. Mientras Alex finalizaba la configuración de la red, sentí la satisfacción de cerrar otra de las rutas de manipulación de Kathleen. Me había estado observando durante años, esperando que muriera de forma natural mientras me saqueaba en vida. Ahora, gracias a esa misma vigilancia, yo tenía todas las pruebas necesarias para asegurarme de que recibiría exactamente lo que merecía. Nada. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Mark. La documentación para la orden de alejamiento está lista. ¿Puedes reunirte en el juzgado el jueves por la mañana? Perfecto. La fase de protección legal podía comenzar. Una tarde de febrero, la luz del sol se colaba por la ventana de mi despacho mientras ordenaba cartas de agradecimiento de personas que habían asistido a mis charlas sobre prevención del abuso hacia adultos mayores. La respuesta de la comunidad había sido abrumadora. Docenas de personas mayores compartiendo sus propias historias, pidiendo orientación, agradeciendo por mi labor de concienciación. Afuera, se oyeron portazos con una violencia inusual. Me asomé por la ventana y vi a Kathleen bajar de su camioneta, el rostro desfigurado por una furia desesperada. Sacó algo del maletero, un cartel hecho a mano, mal escrito con rotulador rojo. Ya tenía el teléfono en la mano, grabando, cuando se plantó en la acera, justo frente a mi casa. El cartel decía: «Mi padre traicionó a su familia». «Gente, miren», gritó Kathleen, con la voz rota, mirando hacia las casas vecinas. «Este hombre dejó fuera de la herencia a sus propios nietos. Paul Carter es un padre sin corazón». Las cortinas se movieron. Algunas ventanas se entreabrieron. Puertas principales se abrieron con cautela. La señora Wilson apareció en su porche, ya grabando con el móvil. Otros vecinos salieron, atraídos por el alboroto, aunque manteniendo distancia. Yo permanecí dentro, filmando metódicamente desde la ventana mientras marcaba a la policía. Habla Paul Carter, desde el 247 de Maple Street. Mi hija está violando su orden de alejamiento al acercarse a mi propiedad. Los agentes ya están en camino, señor Carter. Permanezca dentro y documente todo. Kathleen caminaba de un lado a otro por la acera como un animal enjaulado, sosteniendo el cartel bien alto para asegurar visibilidad. Tiene $500,000 y no le dará ni un centavo a sus nietos. ¿Qué clase de abuelo abandona a niños inocentes? Kathleen Smith, llamó la señora Wilson desde su porche. Leímos sobre ti en el periódico. Los cargos por fraude financiero. Mentiras, gritó Kathleen, girando bruscamente hacia ella. Él está manipulando a los medios. Cometí un solo error en Navidad y ahora ha destruido a toda nuestra familia.
Más vecinos se reunieron, teléfonos en mano, grabando cada segundo. El hijo adolescente de los Wilson transmitía en vivo en redes sociales. A estas alturas, decenas de personas presenciaban en tiempo real la crisis pública de Kathleen. 2 patrullas de policía de Arlington llegaron con las luces encendidas, pero sin sirena. Una respuesta medida, como quien ya ha lidiado con situaciones domésticas. Los oficiales se acercaron con calma profesional mientras yo los esperaba en la puerta con una copia de la orden judicial. Aquí tiene la documentación legal, le dije al oficial Martínez, entregándole el documento. Tiene prohibido acercarse a menos de 150 metros. Señora, debe alejarse de esta propiedad inmediatamente, ordenó el oficial Martínez, alzando la voz hacia Kathleen. Él es mi padre, gritó ella, blandiendo el cartel como si fuera un arma. Tengo derecho a ver a mi propio padre. En realidad, no lo tiene, respondió Martínez, acercándose con firmeza. Está violando una orden judicial. Deje el cartel y coloque las manos detrás de la espalda. Esto es una locura. Papá, detén esta locura. Soy tu hija. Salí al porche, manteniéndome dentro de la distancia permitida por ley, y la miré directamente a los ojos. Mi hija murió aquella noche en Navidad, cuando me arrojó vino en la cara. Tú solo eres alguien que comparte mi ADN. Las esposas se cerraron alrededor de las muñecas de Kathleen. El cartel cayó al suelo, arrugado y olvidado. Mientras los agentes la conducían al coche patrulla, giró la cabeza para un último intento. Papá, por favor, piensa en Emma y Jake. Ellos aman a su abuelo. Emma y Jake tendrán fondos educativos cuando cumplan 25, respondí con calma. Si aprenden a demostrar respeto y gratitud. 2 cosas que su madre nunca tuvo. El coche patrulla se alejó, llevándose a Kathleen rumbo al proceso legal y su fichaje. Los vecinos comenzaron a dispersarse, pero varios se acercaron a mí con expresiones de apoyo, no de curiosidad. Paul, vimos tu entrevista en el Herald, dijo la señora Wilson, subiendo por mi entrada. Esa pobre mujer no entiende cuánto daño le ha hecho a su propio caso. Es triste, en realidad, respondí, observando cómo el coche desaparecía en la esquina. Pero algunas personas nunca aprenden que las acciones tienen consecuencias. Cuando la multitud se disipó, regresé a mi estudio y revisé la grabación del teléfono. 47 minutos de Kathleen violando la orden de alejamiento, lanzando acusaciones públicas y mostrando exactamente el tipo de comportamiento inestable que la había llevado a ese punto. Mark estaría muy interesado en esta nueva evidencia. La fecha del juicio se acercaba, y Kathleen acababa de proporcionar la última pieza del rompecabezas que aseguraría que mi victoria fuera total y definitiva. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Papá, dicen que ahora voy a enfrentar cargos penales. ¿Podemos hablar antes de que esto empeore? Demasiado tarde para esa conversación. Mucho demasiado tarde. Una semana después del arresto de Kathleen, me senté frente a Mark en su oficina del centro de Boston, observando cómo organizaba el paquete legal más completo que había visto en mi vida. 3 cajas de documentos, pruebas del fraude financiero, registros del espionaje digital, vídeos de la violación de la orden judicial y declaraciones de testigos, vecinos, empleados del banco y especialistas en ciberseguridad. Paul, en 30 años de derecho familiar, nunca he visto un caso tan meticulosamente documentado, dijo Mark, mientras extendía los elementos clave sobre la mesa de reuniones. Tu formación como ingeniero se nota en cada detalle. La preparación metódica previene los errores, respondí, observando el despliegue de evidencia. Cuando presentamos todo ante el juez. Ambas audiencias están programadas para la próxima semana. La causa penal por la violación de la orden de alejamiento y la impugnación civil de tu testamento. La jueza Thompson revisará todo de forma integral. Los pasillos del tribunal bullían de actividad cuando llegamos para las audiencias conjuntas. Mark empujaba 2 maletas con pruebas, mientras yo llevaba el equipo con el testamento en vídeo. Había medios locales esperando, atraídos por el ángulo del abuso hacia personas mayores, un tema que había hecho que mi historia ganara relevancia regional.
Dentro de la sala, Kathleen estaba sentada junto a su abogado de oficio. Se veía disminuida, desesperada. Evitaba el contacto visual, fijando la mirada en la mesa donde su defensor revisaba un expediente patéticamente delgado. «Su señoría», comenzó Mark. «Presentamos evidencia sistemática de abuso hacia un adulto mayor que se desarrolló a lo largo de varios años, escalando desde manipulación emocional hasta fraude financiero e invasión de la privacidad». La jueza Thompson, una mujer severa en sus 60, examinó el primer expediente, fotografías ampliadas de firmas falsificadas comparadas con las auténticas. «El análisis caligráfico es bastante claro», dijo. «Estas firmas no coinciden». «Correcto, su señoría». Además, las grabaciones de seguridad del banco muestran a la acusada obteniendo crédito con documentos fraudulentos, generando una deuda de $47,000 a nombre de mi cliente. La evidencia digital fue aún más contundente. Alex Reed testificó por videollamada, explicando cómo Kathleen había mantenido una vigilancia sistemática sobre mis cuentas privadas, correos electrónicos e historial médico durante más de 2 años. Accedía a sus aplicaciones bancarias a diario, explicó Alex. Y recuperamos mensajes privados donde discutía la posibilidad de que falleciera pronto, mientras monitoreaba su actividad financiera. Esos mensajes, proyectados en la gran pantalla del tribunal, generaron incomodidad visible entre los presentes. La manera en que Kathleen hablaba de mi muerte con frialdad, su impaciencia por mi estado de salud, sus cálculos cínicos sobre la herencia, todo quedaba expuesto con detalles irrefutables. «Su señoría», intentó el abogado defensor de Kathleen, «mi clienta estaba en duelo por la muerte de su madre y atravesaba una situación financiera extrema. Una situación causada por el fraude sistemático contra su propio padre», interrumpió Mark con calma. «Estrés que ella misma generó a través de su conducta delictiva». Ion testificó sobre nuestra amistad de 48 años, describiendo mi transformación de viudo afligido a defensor decidido. «Paul se convirtió en otro hombre después de aquella Nochebuena», dijo Ion conmovido. «No amargado, sino enfocado. Decidido a protegerse y a ayudar a otras personas mayores enfrentando manipulaciones similares. La pieza final de evidencia fue mi testamento en vídeo, grabado en la oficina de Mark con iluminación y sonido profesionales». La jueza Thompson lo miró con atención mientras yo, en pantalla, explicaba cada decisión, citaba incidentes específicos y demostraba completa competencia mental. «Si estás viendo esta grabación, significa que mi hija ha impugnado mi testamento». Mi voz grabada sonaba serena. Cada decisión documentada aquí fue tomada con plena conciencia, con asesoría legal y basada en pruebas sólidas de abuso sistemático y explotación financiera. El abogado de Kathleen hizo un último intento. «Su señoría, las familias tienen conflictos. Esto parece una reacción extrema a una simple noche de tensión emocional». «Abogado», interrumpió la jueza Thompson con severidad. «La evidencia demuestra fraude financiero sistemático, invasión de la privacidad y manipulación constante durante años. Esto no es un conflicto familiar. Esto es abuso a un adulto mayor». Los veredictos llegaron con rapidez. Condena penal por violación de la orden de alejamiento, que resultó en trabajos comunitarios y una extensión de las medidas de protección. Validación completa de mi Nuevo Testamento, con todas las impugnaciones rechazadas. Cargos legales cubiertos por Kathleen, lo que devastó aún más su ya precaria situación financiera. Fuera del tribunal, varios medios pidieron declaraciones sobre la resolución del caso y su impacto en la lucha contra el abuso hacia adultos mayores. «La justicia ha prevalecido», dije frente a las cámaras, firme, acompañado de Mark en las escaleras del juzgado. «Mis nietos recibirán apoyo educativo cuando cumplan 25 años, pero solo si demuestran respeto y gratitud. 2 valores que su madre nunca aprendió. La verdadera familia se construye con amor y respeto, no con obligaciones genéticas». Mientras conducía de regreso por las calles familiares de Arlington, sentí algo que no había experimentado en más de un año: paz total. La campaña metódica que comenzó con una camisa manchada de vino culminaba ahora en victoria legal, validación emocional y apoyo comunitario.
Faltaban 3 semanas para Navidad. Era momento de planear una celebración digna de mi nueva familia, la que yo había elegido. Mañana de Nochebuena, 2024. Exactamente un año desde que Kathleen me arrojó vino en el rostro. Esta vez, me encontraba en la misma cocina, pero con una sonrisa sincera, no con una esperanza desesperada. La lista de invitados había cambiado radicalmente. Ion y su nueva novia Ruth. Alex Reed con su esposa Sarah y su hijo Tommy, de 6 años. La tía Mary. Los vecinos Wilson. Y el detective Morrison, que se había convertido en amigo durante la investigación del fraude. Puse la mesa del comedor con especial cuidado, dejando un sobremanila en cada puesto. Dentro, una copia de mi testamento final, redactada con claridad, explicando cómo el respeto y la lealtad habían transformado herencias en regalos merecidos. «Tío Paul», gritó Tommy al entrar corriendo antes que sus padres. Su energía llenó la casa con un sonido que extrañaba profundamente, la risa infantil, libre de miedo o tensión. «Tommy, mi ingeniero en entrenamiento», le respondí, agachándome a su altura. «¿Trajiste el plano que discutimos?» Tommy me mostró con orgullo un dibujo hecho con crayones, una nave espacial, con especificaciones detalladas que solo un niño de 6 años podría imaginar. «Este es el motor que funciona con galletas de Navidad. ¿Ves? Diseño brillante. Construiremos un prototipo después de cenar». Conforme llegaban los invitados, la casa se transformaba en lo que Margaret hubiera adorado. Un hogar lleno de personas que estaban allí por elección, no por interés. Personas que valoraban los lazos, no las herencias. Ion cortó el pavó mientras Ruth arreglaba las flores. Sarah ayudaba con los acompañamientos. Y Alex probaba el vino que había elegido, esta vez con auténtico conocimiento, no con pretensión de marketing. A las 7 de la noche, nos sentamos alrededor de la misma mesa donde mi familia se había desmoronado un año atrás. El contraste era profundo, pero no forzado. La felicidad auténtica había reemplazado al deseo desesperado de aprobación. Antes de cenar, anuncié de pie, en la cabecera de la mesa, «Quiero explicarles el contenido de estos sobres. La Navidad pasada, aprendí que el ADN no crea una familia. Lo que une a las personas es el amor, el respeto y el apoyo mutuo». Tommy abrió su sobre primero y, con la determinación de un niño de 6 años, leyó en voz alta. «Tommy Reed recibirá los libros de ingeniería y herramientas del taller de tío Paul cuando cumpla 18 años, si sigue siendo curioso y amable». Una carcajada cálida recorrió la mesa, mientras los demás descubrían sus legados. Ion heredaría la casa y la administración principal del patrimonio. Alex recibiría mis activos tecnológicos y un fondo educativo para Tommy. Los Wilson, el jardín de Margaret y su invernadero. La tía Mary, fotografías familiares y reliquias. «Esto es precioso, Paul», susurró Ruth, estudiando su documento. «Has creado una familia desde la elección, no desde la sangre». Margaret siempre decía que las familias crecen con amor, no solo con biología, le respondí, alzando mi copa de vino en el mismo lugar donde, un año atrás, comenzó este viaje. Un brindis. 8 copas alzadas en una celebración unánime. Tommy chocó su jugo de manzana con mi copa con una solemnidad encantadora. Durante la cena, la conversación fluyó naturalmente. Actualizaciones sobre el grupo de apoyo que había creado para adultos mayores. Los proyectos escolares de Tommy. Los planes de viaje de Ion y Ruth. Y los últimos éxitos profesionales de Alex en ciberseguridad. Nadie mencionó a Kathleen. Ese capítulo se había cerrado. Por completo. Después del postre, mientras Sarah y Ruth organizaban los sobrantes y Ion ayudaba a Tommy con modificaciones a su nave espacial, salí un momento al jardín. La noche de diciembre era fresca. Las estrellas brillaban sobre Arlington. Y las luces navideñas en las ventanas vecinas parecían constelaciones terrestres. La transformación estaba completa, aunque no terminada. Era un final que también era un comienzo. Hace un año,
Tenía la camisa empapada de vino y planeaba una venganza metódica. Hoy, la risa llenaba mi comedor y las personas que realmente amaba celebraban juntas. Sentí la presencia de Margaret en el aire invernal. No como un recuerdo, sino como una aprobación silenciosa. Había aprendido su lección más importante. Las familias reales se construyen con decisiones diarias de amar, respetar y apoyar. La sangre puede marcar el punto de partida. Pero el carácter determina el destino. Tío Paul, ven a ver nuestro cohete, gritó Tommy desde adentro. Funciona con galletas. Sonreí mirando una vez más hacia el cielo estrellado. Luego regresé a mi casa, a mi hogar, donde mi familia elegida me esperaba, con planos dibujados a crayones y corazones llenos de la única herencia que realmente importa. Amor dado con libertad y recibido con gratitud. El reloj marcó las 9. No señalaba un final, sino un nuevo comienzo, lleno de posibilidades tan infinitas como la imaginación de Tommy, y tan sólidas como la amistad que me había sostenido en el año más oscuro de mi vida. La verdadera familia, por fin, me había encontrado.